Continuamos el estudio de la interacción de átomos con radiación electromagnética. Hasta ahora hemos pensado en la interacción de un átomo como hidrógeno de un solo electrón con la onda electromagnética. ¿Qué pasa si tenemos un átomo que tiene más de un electrón? Por ejemplo, si tenemos un metal alcalino, eso se vuelve relativamente simple porque las capas internas, lo que llamamos el carozo, permanece fijo. El electrón solito en la capa externa, el electrón de valencia, es el que sufre las transiciones y estas ocurren en el infrarrojo, el visible o el ultravioleta. Por ejemplo, tenemos que para los metales alcalinos, la transición de absorción del estado base Ns a cualquier estado N'P, donde N' es mayor o igual que N, donde N es el número cuántico principal del estado base. Si tenemos átomos con más electrones, podemos pensar en la excitación de un electrón de valencia, nada más. Por ejemplo, en vanadio, la configuración del estado base, la configuración base es capas cerradas hasta argón, 3 electrones en la capa 3D, 2 electrones en la capa 4s. Y podemos pensar la capa entonces, o las capas de valencia son la 3D y la 4s, entonces podemos pensar en excitaciones de un electrón 3D o un electrón 4s. Entonces podemos plantear configuraciones excitadas, por ejemplo, en la que un electrón 3D pasó a un estado Np, y entonces nos queda una configuración con 2 electrones 3D, 2 electrones 4s y un electrón Np. O también podemos pensar en configuraciones en las que un electrón 4s, por ejemplo, pasa a un estado Np. O también configuraciones en las que un electrón 3D pasa a un orbital Nf. Si tomamos el mismo juego ortonormal de orbitales de un electrón para el estado base y el estado excitado, entonces podemos demostrar más o menos fácil que el elemento de matriz que hay que calcular es aquel entre los orbitales que son diferentes en una configuración y en la otra. Por ejemplo, en nuestro caso, en vanadio, lo que cambió fue o un electrón 3D a capa N a orbital Np o a orbital Nf, o un electrón 4s que pasó a un orbital Np. Entonces el elemento de matriz que tenemos que utilizar en las ecuaciones que hemos obtenido, incluida regla de Fermi, son estos que se muestran aquí. Ahora, también podemos pensar en transiciones en las que se excita un electrón de capa interna en un átomo. Por ejemplo, vamos a tomar hierro con número atómico 26. La configuración base es capa cerrada hasta argón, electrones de valencia 3d6 y 4s con 2 electrones. Podemos pensar entonces en excitar un electrón de la capa interna del carozo. Vamos a pensar en un electrón 2p. Es especialmente importante e interesante cuando esta excitación es a la capa 3D que está parcialmente llena, a la capa de valencia. Esto lo denotamos así, entonces tenemos fierro en la configuración base, le proporcionamos energía mediante un fotón, energía H barra omega, y producimos el estado excitado de carozo con 5 electrones en la capa 2p. El electrón extra pasó a la capa 3D, entonces tenemos 7 electrones en la capa 3D, la capa 4s queda igual. Esta configuración excitada es especialmente interesante porque tiene 2 capas abiertas, tiene un hueco en la capa 2p y tiene 7 electrones en la capa 3d. Podemos pensar 3 huecos en la capa 3d. Y es particularmente interesante, aunque complicada de describir, porque efectivamente tenemos muchos estados de momento angular disponibles. En particular, en este caso, esta transición en hierro ocurre para energías de fotones,
alrededor de 715 electronvolts en la región de rayos X que conocemos como rayos X blandos. Estas transiciones, a pesar de que son de longitud de onda más o menos pequeña, siguen siendo transiciones dipolares eléctricas. Bueno, además esto nos sirve para describir algo que es importante y es, en el proceso de excitación, en la absorción, este fotón de rayos X nos permitió excitar a un electrón de la capa 2p a un estado, por decir, 3D en valencia. ¿Cómo decae el hueco que producimos en absorción? Bueno, hay dos mecanismos fundamentales para llenar ese hueco. En uno de ellos, fíjense que arriba de la capa 2p hay un buen de capas cerradas que quedan disponibles, que tienen electrones. Cualquiera de esos electrones, o los que satisfagan reglas de selección, como vamos a ver en un segundo, pueden llenar ese hueco emitiendo entonces rayos X. Entonces, un decaimiento puede ser por emisión de rayos X. Otro decaimiento que implica emisión más bien de electrones se llama un proceso Auger por su descubridor Pierre Auger y es más o menos el siguiente. De las capas externas al hueco tomamos dos electrones, uno de ellos brinca a llenar el hueco y el otro electrón se lleva la energía sobrante. Entonces, como resultado del decaimiento Auger, tenemos la emisión de un electrón, no la emisión de rayos X. Bueno, hasta ahora no hemos discutido cuándo ocurre y cuándo no ocurre una transición dipolar eléctrica. Recordemos cuál es el elemento de matriz para la transición dipolar eléctrica. Es el elemento de matriz del vector R entre los estados J y N. Y por supuesto, para que una transición ocurra, se requiere que este elemento de matriz sea diferente de cero. Las reglas de selección dipolares eléctricas nos dicen cuándo se satisface esta condición. La primera condición, muy simple, ya la vimos en cierta medida, la repetimos aquí, es que el operador R es un operador impar. Es necesario entonces que el estado inicial y el estado final de la transición tengan paridades opuestas para que este integral sea diferente de cero. Entonces debe haber un cambio en la paridad del estado inicial respecto al estado final. La siguiente regla que vamos a estudiar tiene que ver con la conservación de momento angular. Bueno, resulta que, lo pongo muy entre comillas, un fotón dipolar eléctrico tiene un momento angular, en el sentido de mecánica cuántica, de una unidad de h barra. Entonces podemos decir que J del fotón es un 1. Y además el momento angular en la transición debe conservarse. Entonces en nuestro proceso empezamos con el átomo en el estado con momento angular JI, le sumamos el momento angular del fotón y llegamos al estado final que tiene momento angular total JF. Entonces JF debe de poderse obtener de la suma de JI y J gamma, pero esta J gamma sabemos que vale 1. Entonces JF no puede diferir de JI en más de una unidad de momento angular. Esto lo escribimos de esta manera. El cambio en J, esto es la diferencia entre JF y JI, no puede ser mayor de una unidad para arriba o para abajo. Entonces delta J tiene que ser o 0 o más menos 1. Y una muy importante que hay que considerar es que no puede haber transición entre JI igual a 0 y JF igual a 0. Ahora, en átomos hidrogenoides podemos aplicar estas reglas de selección a hidrógeno o átomos de un electrón. Bueno, necesitamos considerar cambio en momento angular orbital que nos da, fíjense, al mismo tiempo cambio en paridad y cambio en momento angular.
entonces la regla de selección ahora se convierte muy fácil para hidrógeno en que el cambio en L tiene que ser o más 1 o menos 1. No puede ser 0 porque representaría una transición entre estados con la misma paridad. Bueno, no hemos discutido el cambio en ML, lo van a hacer de cierta medida en la tarea, pero ML también debe de cambiar cuando mucho en una unidad, ya sea para arriba o para abajo. Y estos cambios en ML, ustedes lo pueden ver, tiene que ver con los estados de polarización de la luz y lo van a hacer cuando calculen la transición entre el estado 1s y el 2p en hidrógeno. Entonces, en átomos hidrogenoides, las siguientes transiciones están permitidas. Transiciones entre estados S, orbitales S y P. Transiciones entre P y S y D, o baja en una unidad a S o sube en una unidad a D. Transiciones entre orbitales D y P o F, y así pueden ir construyendo las transiciones en hidrógeno. Podemos también considerar transiciones en átomos multielectrónicos. Deben de cumplirse las dos reglas de selección estrictas, que deben ser el cambio en paridad entre el estado inicial y el estado final, y que el cambio en J, el momento angular electrónico total, tiene que ser o 0 o más menos una unidad, y no puede haber transiciones entre J inicial igual a 0 y J final igual a 0. Por otra parte, si la transición es entre orbitales de un solo electrón, también podemos aplicar las reglas que obtuvimos para los átomos hidrogenoides. En este caso, entonces, el cambio en L debe de ser de más menos una unidad. Fíjense que en todos los ejemplos que utilizamos, ya sea para átomos hidrogenoides o para átomos multielectrónicos, usamos estas reglas de selección. Ahora, en el caso en que tenemos acoplamientos bien definidos de momento angular, ¿sí?, podemos obtener reglas de selección que son más bien aproximadas. La validez de estas nuevas reglas de selección depende de que también se aplica el esquema de acoplamiento. Por ejemplo, si el acoplamiento LS es válido, tenemos que ver que el operador que queremos evaluar para la transición es un operador espacial, es el vector R, que es independiente de spin. Entonces, si el acoplamiento LS es válido, esperamos que el spin se conserve y que lo que cambie en momento angular sea el momento angular orbital. Entonces el cambio en momento angular orbital L debe ser 0 o más menos 1. No debe haber transiciones entre L inicial igual a 0 y L final igual a 0. Estas reglas de selección, conste, son aproximadas. Conviene que revisen los ejercicios que se ponen en las notas y en la tarea examen, para que vean, por ejemplo, en los ejemplos que están ahí, cuándo se satisfacen y cuándo no.